Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan, en esta hora para pasar revista de algunos temas interesantes, algunos temas importantes. Sí, señor. Tenemos algunas informaciones importantes aquí en República Dominicana que yo creo que en lo que va en el avance del tema noticioso centran la atención nuestra. No cabe dudas que tenemos una incidencia sobre lo que está pasando con el tema de la lucha contra las drogas, nuevos anuncios en relación con estos temas y además de algo que conforma parte de la imagen institucional de República Dominicana. Conversamos con Carlos Cuello, conversamos sobre este tema de los intercambios de disparos y este tema del Consejo Económico y Social. Tenemos temas importantes, tenemos temas trascendentes para esta semana, para este día, para esta noche, como en cada ocasión de Oye País. Mi columna de esta semana, Oye País, igual que este programa, la titula Un tema nostálgico. Sí, a un tema nostálgico. La cafetera en la calle El Conde. Nostalgia y emoción. La comparto con ustedes a continuación. Eran los años de la efervescencia política, la Guerra Fría, el protagonismo de la Revolución Cubana, el período posguerra cívico-militar, intervención militar incluida en República Dominicana. Eran los 70 y la calle El Conde, en la zona colonial, continuaba siendo el centro de esas manifestaciones, pero también de interacción cotidiana de profesionales, intelectuales, políticos, periodistas. Transitaba mis 20 y formaba parte de la plantilla del diario El Caribe en la calle El Conde número 1, lo que me daba la autorización para participar en las tertulias matutinas que junto a los periodistas y ejecutivos de ese diario y del listín instalado en la calle 19 de marzo se realizaba en la emblemática La Cafetera. Allí hice esos primeros amigos, por demás colegas de profesión, e hice mis pininos sobre la discusión política, nacional e internacional, porque La Cafetera era no solo un lugar de encuentro de periodistas, sino también de políticos y profesionales que frecuentemente se enfrascaban en discusiones de las intríngulis de las luchas ideológicas del momento. Así, cuando hace unos meses leí en los periódicos sobre el cierre de La Cafetera, aunque hace años que no la visitaba, recordé muchos de aquellos episodios románticos y sentí, confieso, gran nostalgia. Cuando hace unas semanas caminaba El Conde con mi hijo Fernando, le contaba con emoción sobre esas tertulias, episodios vividos, los amigos, la trascendencia de La Cafetera. Hoy, al ver las noticias de que Café Santo Domingo reabrirá La Cafetera, estoy contento y atento para ser de los primeros que vuelva, a sabiendas de que no será lo mismo, para recrear aquellos momentos importantes de muchos de nosotros y del Conde. El presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, consideró que los dirigentes de la organización que son aspirantes presidenciales para los comicios de 2028 y que además son funcionarios públicos, deberán establecer una fecha y hora para abandonar sus cargos. Paliza manifestó que los funcionarios con aspiraciones presidenciales deberán dejar sus cargos tan pronto como se conozcan públicamente sus intenciones dentro del Partido Revolucionario Moderno.
La dominicana Marilady Paulino volvió a demostrar su condición de élite al alcanzar la medalla de plata con un crono de 47.98 segundos, su mejor marca personal y nuevo récord nacional. La de Nizao ratificó así su lugar entre las mejores del mundo, confirmando la consistencia que la llevó a ser campeona olímpica y mundial en temporadas recientes. El equipo de recuperación del patrimonio público anunció que se constituirá en querellante en caso de que los escándalos de corrupción que involucran al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVI y al Seguro Nacional de Salud SENASA sean llevados a los tribunales. A través de un comunicado, la entidad aseguró que impulsará todas las acciones necesarias para recuperar los recursos públicos distraídos en perjuicio del Estado dominicano. La defensa del patrimonio público no admite condicionamientos. Allí donde se verifique un perjuicio al Estado, habrá actuación procesal por parte del equipo de recuperación del patrimonio público, sin importar fecha, periodo gubernamental o persona involucrada, expresó el equipo coordinador integrado por Fernando Enríquez, Rafael Rivas y Manuel Conde. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha informado sobre el inicio de maniobras militares en el Caribe en respuesta a las amenazas de Estados Unidos después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, afirmara que sus fuerzas han destruido 3 embarcaciones venezolanas en la región. Durante el anuncio de la maniobra denominada Caribe Soberano 200 en la isla La Orchila, ha explicado que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha ordenado dicho ejercicio que implica el despliegue de medios aéreos con drones marítimos y terrestres, así como fuerzas especiales de inteligencia y guerra electrónica. El ministro de Defensa chino, Dong Jun, instó a otros países a oponerse al hegemonismo, aunque los temas de nuestra época, la paz y el desarrollo permanecen inalterables. Las nubes de la mentalidad de la Guerra Fría, el hegemonismo y el proteccionismo aún no se han disipado, afirmó durante una conferencia de defensa en Pekín. La memoria histórica debe servir como advertencia constante para reconocer y oponerse a la lógica hegemónica y a los actos de intimidación disfrazados bajo nuevas formas, añadió el ministro. El presidente estadounidense Donald Trump consideró que una de las pocas diferencias que mantiene con el primer ministro británico Keir Starmer es la apuesta de este último por un eventual reconocimiento de Palestina. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompaña en esta hora. Hablamos de economía. La misión del Fondo Monetario Internacional estuvo en República Dominicana, como todos sabemos. Emitió sus primeras apreciaciones muy generales. Ya don Carlos Cuello nos había hablado de cómo es el mecanismo y cómo hacen esos planteamientos iniciales, que no son los definitivos, que no son los aprobados por el fondo, pero por el directorio, pero que tiene más o menos una línea de por dónde andan las cosas. Y esto ocurre en momentos de
la lucha para frenar el alza del dólar y otras medidas en la economía dominicana. ¿Quién mejor para explicarnos el escenario y las propuestas del fondo y hacia dónde apunta el presente inmediato? Don Carlos Cuello, buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, la misión del fondo colocó su nota en la página web del fondo, como es el protocolo, ¿no? Sí. Ellos no dieron declaraciones aquí comprometedoras ni nada, hicieron juicio de valores, sino que colocaron esa nota. Está pendiente, por supuesto, lo que es el informe. El informe oficial. Exacto, del directorio, ¿no? Pero ya la revisión concluyó. La misión tuvo reconocimiento para la gestión de la economía dominicana, sobre todo en la coyuntura actual, ¿no? Con un panorama convulso, Sí. ¿no? Con un mercado de capitales ahora mismo un poquito reducido, ¿no? Con alta tasa de interés. Y por supuesto que hicieron énfasis en lo que es la política fiscal, recomendación de prudencia en la política fiscal para tratar de conseguir, digamos, lo que es la sostenibilidad fiscal, mejorar la inversión en gasto de capital, que es una de las debilidades nuestras, ¿no? Que el gasto de capital ha sido el gran relegado. Sí, sí. Es uno de los handicaps que Claro, corregir el déficit y, por supuesto, estabilizar o por lo menos, digamos que frenar el alza del endeudamiento. ¿Qué consecuencia del mismo déficit? Sí, claro. Toda consecuencia del déficit. Claro, a final de cuentas. Claro, Sí. claro. Entonces ahí hacen énfasis en la sostenibilidad fiscal, en la mejorar la asignación de los recursos, ¿no? Sin dejar de reconocer que en el contexto de lo que es un panorama convulso, la economía dominicana tiene su fortaleza, ¿no? Pero es cuando se impone ser más cauteloso. Sí. No hay que ser alegres porque el panorama no sea el peor. No. Tú estás navegando en aguas turbulentas y tú no puedes controlar las aguas. Claro. Pero sí puedes, digamos que manejar, saber cómo maneja tu nave, ¿no? Así es. Entonces hay un punto ahí que me llamó mucho la atención, lo han puesto en otras ocasiones, y es la regulación de las cooperativas de ahorro, que dentro del sector financiero, tú recuerdas en los años 80 que el desborde de las financieras, creo, no se llevó a una crisis. Sí. Se llevó a una Sí. crisis Y quebraron la gran mayoría y el público perdió. sobre la base de quiebras y de fraudes. Claro, en ese entonces las tasas de interés estaban congeladas para los bancos y entonces las financieras comenzaron a ofrecer tasas fuera de las regulaciones. Y ahora, no digo que todas, pero ya se han dado casos de cooperativas que han fracasado. Todo el mundo sabe que IDECO no tiene la estructura para garantizar ahí no hay regulación. un control de eso. No la hay, ¿no? Entonces se ha abogado porque la autoridad regulatoria tenga un mayor control sobre las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, porque las que son cerradas de empresas, esas no remiten mayores peligros. No, eso ya se maneja dentro del mismo la estructura de la empresa. Pero ese sector está manejando activos por equivalente a cualquiera de los principales bancos. Así es. Entonces eso no deja de ser un punto vulnerable de la economía. Pero todo, los subsidios al sector eléctrico, como ya hemos comentado otras veces, el déficit del sector eléctrico representa casi la mitad de lo que es el déficit fiscal. Claro. Y sin solución del problema. No, fíjate que ahora mismo tenemos el problema de que ya la demanda, por lo menos la demanda de esta época, no se alcanza a cubrir adecuadamente y creo que se están gestionando barcazas. Ya llegó una de las barcazas. Sí, se pero habla de 2 barcazas y han vuelto los apagones. sí, han vuelto los apagones, Sí. claro que sí. Pero también hay algo que yo me dio mucho que pensar en ese informe preliminar, es que dice el fondo que recomienda la vuelta al pacto fiscal, al pacto eléctrico. Bien, pero habla de dirigido al aumento de las tarifas. Lo dice específicamente. Entonces eso es un contrasentido en una situación de búsqueda de estabilidad social. Si con el tema de los apagones que tenemos y las deficiencias se aumenta la tarifa, eso es un tema explosivo.
Mira, si se aumentara, digo, porque no es mandatorio. quizás no en la totalidad, se podría hacer algo gradual, pero lo cierto es que los subsidios por tiempo indefinido y generalizados son insostenibles. Nosotros estamos subsidiando la gasolina desde los tiempos de la pandemia, No. para todos los consumidores. Entonces, ¿de dónde sale el subsidio? Si tú tienes un déficit, el subsidio tú lo estás financiando con deuda también. No, todo se está financiando pero lo con que deuda. tú estás diciendo es lógico y es lo que dice el fondo. Claro. Esa es la parte económica, la parte estructural de lo que hay. Lo otro es el componente de los resultados, porque es que esas medidas políticas económicas muchas veces tienen que estar atadas a las consecuencias sociales y políticas. Pero es que tú no puedes garantizarle o mantenerle a la población condiciones, digamos, de privilegio que la economía no puede soportar. Fíjate, Argentina llegó a acumular déficit del 18%. ¿Qué economía se puede mantener con un 18% de déficit? Cuba tiene déficit también de 2 dígitos. Entonces, es insostenible. A la larga, tú vas a tener que tomar medidas de corte, de shock, porque la economía no lo soporta. Sí. No, tú tienes razón. Tiene un costo social. Tienes razón. Milei lo está enfrentando ahora. Eso es lo que te digo. ¿Hasta dónde se asimila ese costo social? Es difícil. Mira, Ecuador subsidiaba la gasolina. Venezuela también la subsidiaba a tal por el extremo de que la gente limpiaba con la gasolina cuando salía más barata que el agua. ¿no? Sí. Bueno, ¿hasta dónde pudo hacerlo? Hasta que tuvo que importar gasolina, entonces la importada no podía subsidiarla. Bolivia tiene el mismo problema ahora mismo. Con el gas natural. Y Ecuador tiene ciudades en toque de queda, porque están quedando los subsidios. Milei enfrentó la situación, ¿no? Ahora está pidiendo una aprobación de un presupuesto con 0 déficit. Sí. Han sido fuertes los ajustes, pero es que es insostenible. ¿De dónde tú vas a sacar los recursos para poder seguir subsidiando? Si no tienes ni siquiera para cubrir digamos, lo esencial en el presupuesto. Vuelvo y digo. Entonces es complejo, tiene un costo social. Tú tienes razón, pero ese es el costo social hasta donde el gobierno de turno, el que viene, el otro de más arriba, podrá asumir ese costo porque, como tú dices, también va creciendo. Sí, hay que enfrentarlo. Quizá la administración actual no se va a echar esa situación porque todavía puede torear la situación, como decimos buen dominicano. Pero alguien lo va a tener que hacer. Recuérdate cuando ascendió al poder Jorge Blanco, la administración del presidente Guzmán no asumió ese reto. El gobierno de Jorge Blanco le tocó asumirlo con el Fondo Monetario, recuérdate, en aquellos tiempos, bueno, y las consecuencias ya las conocemos, ¿no? Claro. Después el doctor Balaguer manejó una situación de ajuste también, ¿no? Consecuencia precisamente de que en sus primeros 4 años encontró la economía estabilizada, Jorge Blanco le dejó una estructura tributaria que permitía cubrir el gasto, se excedió un poco en el gasto, y en los años 90 tuvo que hacer ajustes con el fondo, y bueno, el presidente Fernández después se benefició de esos ajustes. Y lo cerró. Claro, no solo terminó. Terminó, incluso redujo la deuda de los pocos, en los últimos años, ¿no? Pero en algún momento habrá que hacerlo y el que le explote la bomba en la mano, lamentablemente ese va a ser el que va a tener la culpa, ¿no? Sí, porque el caso de Jorge Blanco, más que el choque de las medidas, el impacto de las medidas, fue quizás el esconder las medidas. Que posponerla. Sí, y de soltarla de buenas a primeras sin preparar a la gente para lo que podía venir, y metieron de golpe. Pero van a ser de shock como quieran. Como quiera. Eso no, en eso estamos de acuerdo. Claro. ¿Quién la va a asumir? Eso es lo que no sabemos. Claro. Yo no estoy convencido de que, aunque esté consignado en esa receta del Fondo Monetario, es una medicina que se va a tomar ahora. Eso es como una cirugía. Tú dices, no, vamos a posponerla, pero llega un momento en que ya. O la pospones o te mueres. Sí, claro. Pero está bajando la tasa de cambio. ¿Qué han hecho para que baje la tasa de cambio? Mira, parece que la reunión del gobernador con el sector, los representantes del sector financiero,
tuvo un efecto, digamos, quizás no en términos de que aumentó el flujo de divisa el otro día, se bajó la demanda, pero sí tuvo un efecto de confianza, ¿no?, en el sector. Y aparentemente el nerviosismo bajó. Porque la verdad es que tú te pones a ver los sectores generadores de divisas, lo vamos a comentar, el caso de la remesa, Las remesas. las exportaciones, incluyendo la zona franca, sobre todo, la inversión extranjera directa, turismo, todos los sectores generadores de divisas están representando tasa de crecimiento favorable. Sí. Al extremo que el Banco Central estima que se ingresarán unos 46.100 millones de dólares este año. Y de repente uno se enfrenta a estos escenarios donde pasó el 64 y entonces el nerviosismo y la presión. Pudo haberse disparado todavía mucho más. Sí, y también la presión política, porque hay que buscar alguna manera de... Claro, y ese es un caldo de cultivo interesante. Claro, de la oposición. Claro. Entonces fíjate cómo, lo cual indica que parece que había mucho de burbuja, ¿no? Porque fíjate cómo del 64 cayó al 62 y pico. O sea, prácticamente casi 200 puntos en menos de un mes. Sí. Pero recuerda que en marzo también llegamos a tener, sobrepasó los 63 y después bajó a menos de 60. Sí, ¿no? a 58 se puso en un momento determinado. Entonces está muy volátil. Aparentemente es verdad. La presión ha sido mayor cuando hay coyuntura de alta demanda. Sabíamos, tú y yo lo comentábamos la semana pasada, que ahora mismo la presión era por la demanda de dólares para importación. Y si no hay, con más razón, en un mercado abierto, con más razón. Y ya eso tú le agregas el nerviosismo y el hecho de que la gente, que no es un comprador habitual, comienza a convertir sus pesos a dólares, ¿no? ¿Tú no crees que la medida de la autorización del Banco Central para las operaciones de más de $10,000 o 10,000 euros en los bancos comerciales pueda incentivar y motivar un mercado negro, un mercado subterráneo con los dólares? Sí, siempre se corre ese riesgo, ¿no? Cuando tú aplicas medidas de control, mientras más estrictos son los controles, más incentivo hay para un mercado negro. Recuerda que nosotros tuvimos el dólar mucho tiempo aquí operando más en el mercado negro que en el mercado formal. Claro. De todos modos, el mercado negro tiene un espacio limitado. Porque, por ejemplo, un empresario que necesita justificar sus transacciones... Sí, tiene que ir al banco, pasar una transferencia obligatoriamente. Sí, claro. Independientemente de que el mercado de la divisa como tal podría estar en el mercado negro, pero a veces se encarece más, porque el mercado formal... Tú recuerdas una vez que había que ir... Tú comprabas los dólares y tenías que llevarlo al banco para entonces tú mismo poder utilizarlo. Porque para tú hacer transacciones no podías justificar. Claro. Entonces, ojalá y se mantenga, como te digo, la confianza por parte de los agentes del mercado, que es lo único que garantiza la estabilización del tipo de cambio en este caso. Los ingresos continúan en buen ritmo, como tú avanzabas hace unos momentos. ¿La remesa? Los ingresos, tanto remesas, exportaciones. Los ingresos de divisa en general, sí, claro. Fíjate, en el caso de la remesa, por ejemplo, para sorpresa de todo, porque pensábamos que a esta altura de juego la remesa con la política migratoria... se iba a reducir bastante. Es lo menos que podíamos pensar, ¿no? Pero no, en el mes de agosto es el tercer mes donde se ingresa más de 1,000 millones. Estamos hablando que agosto fueron 1,046.5 millones. El año pasado fueron 952. O sea que agosto tuvo un crecimiento de 9.9%, casi un 10%. En relación a con respecto a agosto del año pasado, ¿no? Pero te digo, es el tercer mes con más de 1,000 millones. Los otros meses fueron junto a marzo y julio, que ambos, el mes anterior también tuvo más de 1,000 millones de dólares, ¿no? Pero si tú tomas el periodo agosto-enero, son 8 meses ya, ¿no? Estamos hablando de que el total de divisa, de dólares ingresados, son 7.921 millones, casi 8,000 millones. Faltando 4 meses, muy por encima del año pasado, que fueron
Claro, estamos hablando de un 11.4%. Sí, es mucho. Por encima del año pasado, para este mismo periodo, fueron 7.112.5. O sea, son 808.6 millones de dólares por encima del año pasado, ¿no? Para este periodo, claro. Claro. Y como siempre, ¿no? El 80% procede de Estados Unidos, el 7.6% procede de España, o sea que ahí tenemos el 88%, ¿no? Tan solo de Estados Unidos vinieron 751.2 millones de dólares, ¿no? Sí, es el principal mercado. Hay la concentración mayor. Claro. La estimación sigue igual, 11.700 millones, casi 1.000 millones mensuales para este año, ¿no? Y el Banco Central también incluye en esa nota que sus reservas internacionales ascienden a 13.887, en un 10.7% del Producto Interno Bruto, muy cercano al 10% que recomienda el Fondo Monetario Internacional. Y se está recuperando porque llegó casi a 15.000 y tuvo que hacer unas inversiones y entonces... Sí, el Banco se trata en el borde ahí de lo que podría ser su uso de esas reservas, porque el fondo recomienda un 10%, ¿no? Está en 10.7%, ¿no? Ellos han sido muy cautelosos en el uso de esa reserva para inyectar. Claro. Porque cualquiera dirá, bueno, vamos a bajar el tipo de cambio, vamos a inyectar reservas. Sí, pero eso se ve fácil. Eso se ve fácil, pero tiene otras consecuencias no deseadas, ¿no? De todo modo, el informe del fondo habla de que este año se espera que la economía crezca un 3%, y ya la perspectiva de crecimiento son en torno a un 3%, ¿no? Y hay muchas expectativas para esta segunda parte del año, con la inyección que hizo el Banco Central, con la reactivación de los movimientos propios de la época, ¿no? Sí, porque hay un movimiento, es el movimiento mayor. Y yo te decía la semana pasada que aquí era clave el tipo de cambio. Y aparentemente, ¿no? Más rápido de lo que esperábamos. Aparentemente tiende a estabilizarse. Todavía la depreciación está por debajo. ¿En cuánto está la depreciación? 3.6. Sí, 3.6. O sea, es un 4. O sea, el promedio de la tasa está dentro de lo dentro del rango de lo esperado. Sí, la alarma también se disparó un poquito porque el presupuesto revisó y le agregó 171 puntos a la tasa contemplada originalmente, ¿no? Pero era lógico con la proyección que llevaba. Claro, era lógico. Claro, una volatilidad, óyeme, inesperada. Las exportaciones en agosto registraron 1.234.7 millones con un incremento de un 11%. Si se toma el periodo, enero a agosto, estamos hablando de 9.485 en 8 meses, ¿no? Por encima de los 1.000 millones, ¿no? Entre enero y agosto, ese es un crecimiento de un 10.4%. Aquí tiene una alta incidencia el oro. El oro, claro. Claro. El oro tiene una alta incidencia, no tanto por la cantidad, sino por el precio. Por el precio. Entonces, el oro solo... Sobre 3.600. Bueno, el valor de la venta del oro son 1.383 millones, con un 14.6% de incremento, ¿no? Y se ha sostenido, ¿eh? Claro, claro. Fíjate que las exportaciones nacionales apenas representan 3.482 millones y el oro son 1.383, o sea, el 40% casi de las exportaciones nacionales es el oro. Y en lo que se refiere al incremento de las exportaciones, aquí el oro es, digamos que, el factor clave. En la zona franca están aportando el 61% en las exportaciones, ha llegado hasta el 65%, pero ahora con el oro, que entra dentro de las exportaciones nacionales, digo, la ponderación de la zona franca se mantiene por encima del 60%, pero... pues está bien, pues no significa... Sí, pero hay que destacar también que en esa zona, en esas exportaciones de zona franca, por ejemplo, instrumentos médicos, oye, el país está exportando 831.9 millones, pero los puros son 656 millones. O sea, eso diversificando mucho. Y se ha ido a la zona franca, esa producción. Igual que también los derivados del cacao. Sí. Se han ido a la zona franca porque las condiciones de exportación son mucho más apropiadas. Claro. Sí. Bueno, no tenemos una perspectiva tan mala pese a las advertencias del fondo. Creo que el dólar bajó un poquito la presión. Es que es lógico, el dólar, la economía dominicana es una economía dolarizada sin estar dolarizada oficialmente. Todo se maneja
con la visión del dólar. Entonces, Claro. un subión así rápido en un mes, 2 meses, o sea, cambia la perspectiva. Va a dejar un lastre. Es probable que los precios para este mes, Claro. el índice de precios posiblemente va a parecer un poquito más alto. Porque recuerde, cuando hay ese tipo de incertidumbre, Se piensa en sí, y después que suben, claro, y se piensa en el costo de reposición famoso. exacto. Eso es así. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio sobre los temas de la economía. Gracias, don Carlos. Gracias a usted. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Y te comentaba un tema que es necesario hablar sobre el mismo. Es el tema de le llaman muertes extrajudiciales, intercambios de disparos, enfrentamientos de la delincuencia contra la autoridad. Hay 20.000 nombres. Son personas que caen muertos a manos de la policía. Esto tiene muchas aristas. El tema de Santiago, de la muerte de 5 jóvenes en Santiago, de 5 hombres en Santiago, ha disparado las alarmas y ha provocado cuestionamientos muy serios, porque han surgido quejas, amargas quejas, denuncias de que esas personas no enfrentaron a la policía. Eso es lo que dicen. Pero además de eso, de que si hay alguna persona o algunas personas en ese grupo que tenía conflictos con la ley, no todos estaban dentro de ese paquete. Y mencionan el caso, por ejemplo, de un joven barbero que estaba abriendo su negocio, que salió corriendo cuando vio el tiroteo y el tema, y fue muerto. Pero lo peor es que la familia se queja de que además de haber asesinado, haber muerto a su pariente, también lo tratan de endilgar dentro de un grupo de delincuentes, lo que ellos establecen y dicen que es un doble asesinato, físico y moral. Pero esto ha disparado las alarmas y ha provocado que la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, haya emitido ya más de una declaración pública muy dura en este sentido y haya garantizado que el hecho está en investigación y que no va a quedar en el aire y se van a establecer las responsabilidades, porque dijo que eso es bochornoso. Pero más que eso, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, envía una carta pública con un comunicado instruyendo al procurador adjunto encargado de la persecución del delito y el crimen, Wilson Camacho, y a la procuradora fiscal de Santiago, que es una señora interina, una fiscal interina, a que hagan una investigación exhaustiva de qué pasó ahí y se establezcan responsabilidades sobre la realidad de lo que pasó en ese tiroteo y en esas muertes. Lo que indica que van a haber consecuencias si se comprueba que hubo exceso en el ejercicio policial, de que no se actuó dentro del reglamento y de lo establecido
para enfrentar a estas personas, si fue un enfrentamiento o qué pasó y quiénes estaban y quiénes no estaban y por qué ocurrió, o sea, el detalle del episodio, porque simplemente lo que ha pasado en mucho tiempo en República Dominicana es que a quien matan en un intercambio de disparos se quedó ahí. Desde que la policía le etiqueta un intercambio de disparos y de una vez dice, tenía 4 fichas, el hecho de que una persona tenga 4 fichas es un indicio de que es una persona y que es un delincuente, pero no necesariamente que había que matarlo. Es una línea muy delgada. El policía que está en el escenario es quien tiene el control y sabe lo que está pasando y lo que debe hacer. Sin embargo, es muy cuesta arriba porque se dan muchos casos donde el exceso de fuerza o la decisión que tome una autoridad lo matan y ya. Y como eso se queda así y nada ha pasado nunca, así pasa. Hay tal caso, señores, en diciembre del 2023, van a ser 2 años ahora, 1, 2 y 3 agentes policiales, miembros de una unidad policial, miembros de la DNCD, fueron arrestados por gente del DICRIN, de la policía, y hay fílmicas y fotografías de cuando lo arrestaron, estaban esposados, lo sentaron en un contén, lo que investigaban, un operativo grandísimo, y después que murieron en un intercambio de disparos los 3. Estaban esposados bajo control de las autoridades, hay fotos, hay videos y todo eso, y después mueren en un intercambio de disparos. Pues está raro. Dentro de una cabaña, dentro de cabañas de paso. Eso levantó muchas suspicacias y en su momento la autoridad ordenó una investigación para determinar qué pasó. Lo extraño de esto es que ni el DICRIN dijo nada oficialmente, ni la DNCD dijo nada oficialmente. Se quedó dentro del marco de la investigación, del secreto de esa investigación. Esa gente tenían familias, esa gente tenían dolientes, esa gente de una sociedad que usted puede estar involucrado en una cosa u otra, pero a usted hay que preservarle y garantizarle una serie de derechos. Así funciona la institucionalidad del Estado. Todavía, 2 años después, se está esperando que la sociedad conozca qué fue lo que pasó ahí. ¿Por qué de esas muertes? ¿Qué pasó después de? ¿Qué pasó con las personas que integraban las unidades de la autoridad que procedieron en ese caso y que son responsables de las muertes de esos 3? También parte de la autoridad. No hay una explicación. Entonces, eso se ve con mucha frecuencia. Vuelvo y digo, a quien le endilgan en la calle que lo mataron en un intercambio de disparos, eso es caso cerrado. Y no debe ser así. Hay que hacer una investigación. Para eso están los servicios internos de la policía. Estamos hablando de la policía específicamente. Para eso está la Inspectoría General de la Policía. Hay que hacer una investigación y levantar un expediente sobre eso. Pasó a la tal hora, pasó esto, lo estaban persiguiendo, el tipo sacó una pistola, le disparó a la policía respondió, lo que sea. Hay que hacer un informe con eso. Y tiene que pasar por los estamentos de control de la policía. Tienen que dar una explicación a la población de ese episodio. Aquí no ocurre eso. No ocurre eso, pero parece que en esta ocasión, a propósito de esta situación que ha ocurrido, las cosas pueden comenzar a variar. Y sería importante la decisión que ha tomado tanto el Ministerio de Interior y Policía de dar la cara y ordenar la investigación, de la Procuraduría General de la República al más alto nivel de ordenar una investigación, a su adjunto encargado de la persecución del delito y a la titular en funciones de la Fiscalía en Santiago, al más alto nivel, investigar, rendir un informe. Lo importante ahora es que este informe y las conclusiones de estas investigaciones se le explique a la sociedad. ¿Qué pasó? Tal hora, estaban persiguiendo a fulano de tal, o estaban
haciendo esto, haciendo aquello, tan, y ocurrió esto y esto y esto. Lo que ocurrió, lo que pasó, la realidad. Hay muchos testigos, hay mucha gente que vio lo que pasó. Se dice que después del operativo, los agentes, lo que se dice, recogieron todos los videos de las cámaras, porque hay cámaras por donde quiera ahora. Todo el mundo tiene cámaras para preservar y como seguridad de sus negocios y eso, y además hay cámaras públicas en las calles, en las intersecciones principales, que recogieron todas las evidencias, que desarmaron los sistemas de circuito, que le quitaron, es lo que se dice, que le quitaron los teléfonos celulares a gente que estaban en los alrededores, que estaba filmando, porque aquí todo el mundo comienza a filmar y no ve lo que está pasando. O sea, que pareciera una acción, según lo que se ha publicado, para tratar de borrar cualquier evidencia, lo que abre más suspicacias. ¿Por qué? Si al contrario, nosotros actuamos de esta forma, ahí está, ahí se lleva eso a la jefatura, a la policía, a sus jefes, aquí está lo que ocurrió. Pero parece que eso no ha ocurrido y por eso se ha ordenado la investigación. Yo creo que es una oportunidad de comenzar a revertir estas situaciones. Esto no es en esta jefatura, esto no es en la jefatura anterior, esto no es en la jefatura del 86 o del 92. Eso ha pasado en muchas ocasiones y muchas veces a lo largo de la historia de la persecución del delito y la historia policial en República Dominicana. Pero el hecho de que haya pasado antes no significa que debe seguir pasando. Al contrario, en algún punto tenemos que ponerle coto a situaciones irregulares que generan suspicacia, que golpean la cara de la sociedad. Porque ¿qué pasa con eso? A cualquiera le dan 2 tiros en la calle por una situación, aunque sea un intercambio y usted es una víctima colateral o lo que sea. Y eso se ve hasta en las películas. Se ve fuera y se ve aquí, se ve donde quiera. Te ponen una pistola. Ah, no, un intercambio de disparos, él disparó y lo matamos para justificar una situación. Señor, pues ese hombre acaba de salir de su casa y va para su trabajo, no ve que lleva una lonchera en la mano. Ah, no, que estaba cometiendo un asalto. Después te hacen un expediente y además de la muerte física, viene la muerte moral, te etiquetan. Eso no debe ser. Y vuelvo y digo, ojalá que las decisiones, las iniciativas que han tenido la ministra de Interior, Farideh Raful, y la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, den frutos y hagan cambiar esa actitud, esa percepción, esa situación. Porque cuando eso pasa y hay impunidad, envalentona a los demás a que eso se puede hacer y resolvimos el problema. Así no puede ser. Así no puede ser. El informe del Consejo Económico y Social no es vinculante, no es obligatorio y mandatorio para que sean ejecutadas las medidas y las decisiones que se toman en el seno de ese organismo. Es un organismo consultivo que tiene la capacidad de reunir actores de los diferentes sectores de la vida nacional para discutir un tema nacional, de interés nacional, y sacar conclusiones donde todos los sectores se vean representados y que sus resultados de esas evaluaciones tengan un consenso o tengan una mayoría de aceptación de la vida pública de la República Dominicana. Y eso es lo que ha pasado con este informe, donde 6 ejes temáticos que sometió el presidente Luis Abinader y que lo puso en manos de los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, para involucrar a la clase política del país en el tema espinoso y nacional, el tema de Estado que representa
la crisis de Haití y sus efectos sobre la vida económico, político, social de República Dominicana. Entonces, esto provocó una reunión, una segunda reunión entre el presidente Abinader y los líderes políticos a nivel de expresidentes de la República, uno del partido de gobierno, Hipólito Mejía, uno de la oposición, Danilo Medina, uno de la oposición, Leonel Fernández, y el presidente que es el eje en esta iniciativa, que es del partido, actualmente partido de gobierno, también representado por el expresidente Hipólito Mejía del PRM. Han aflorado algunos términos y algunas cosas y se ha concentrado mucho el tema de la inmigración, porque entre los tópicos están los acuerdos bilaterales, la seguridad nacional, el tráfico de personas, lo que significa el tráfico con una frontera abierta de muchísimas otras cosas. Pero en este caso, lo que más ha provocado ya discusiones, análisis, temas, puesta en escena, es el tema de los ilegales, indocumentados, haitianos en República Dominicana. De cara a que el gobierno dominicano lleva una política de repatriación para tratar de tener un control sobre esa migración. Y ahí ha surgido el tema interesante sobre por qué apetecible que esos indocumentados estén en República Dominicana. ¿Quién los contrata? ¿Sobre qué parámetros se contratan si no tienen documentos o son ilegales? Hay sectores que se quejan de que si sacan la mano de obra haitiana, se descalabran. Sectores como la construcción, porque una gran cantidad de haitianos trabajan en la industria de la construcción. O en temas como la agricultura, porque una gran cantidad de mano de obra haitiano trabaja en la agricultura. Y así van segmentando. Entonces, esa situación pone en un contexto el tema haitiano, basado principalmente con una visión amplia en el tema de la migración ilegal y el trabajo en República Dominicana, con el desplazamiento de mano de obra, con el uso de servicios de todo género que tienen que tener esos indocumentados, con una serie de situaciones que rodean esa inmigración descontrolada que el gobierno, desde finales del año pasado, inició una acción de búsqueda de control con las repatriaciones de los ilegales. Van más de 200.000 repatriados en menos de un año. Se fijaron una meta de unos 30.000, tantos y tantos mil mensuales, y ha ido dando sus frutos. Ha ido dando sus frutos. Falta mucho por hacer, pero el tema está en discusión. Y qué bueno. ¿Qué harán los partidos de la oposición? ¿Qué hará el empresariado? ¿Qué harán los poderes fácticos con estas recomendaciones del CES? ¿Qué ensamblará el gobierno para, aprovechando esta coyuntura, ponerlo sobre el tapete de discusión y de acción oficial de cara a la situación haitiana? Los próximos días nos dirán. Seguro que nos dirán los próximos días. Es así. Pasen un feliz resto de esta noche. Yo soy Rudy González.